Muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación del curso de física electrónica de la tarea cero, conceptos básicos de la física electrónica. Mi nombre es Juan Carlos Londoño Rodríguez eh, y vamos a empezar esta presentación de física electrónica. Eh, Presentado para el tutor Carlos Mauricio Salas. Y bueno, entonces vamos a hablar acá sobre la carga eléctrica. Entonces, según la ciencia, se le define como carga eléctrica a una de las características de la materia que siempre están en los elementos de carácter subatómico, que se deja ver por la forma, las fuerzas resultantes en el átomo, que son la atracción y la repulsión entre partículas. Y se puede afirmar que las cargas del tipo eléctrica no se pueden crear de cero, pero tampoco pueden siquiera destruirse, sino más bien que se transforman. Y aquí las unidades de las cargas eléctricas son los colombios. En la siguiente imagen tenemos entonces una representación ilustrativa de las cargas eléctricas, ¿sí? Y aquí ya vamos a ver la diferencia de potencial eléctrico, o sea, voltaje. Entonces tenemos como definición de voltaje como la diferencia que existe entre un potencial eléctrico y otro. El voltaje también se puede mencionar que es una fuerza electromotriz que se encarga de empujar a los electrones para que se desplacen hasta la carga. Tenga en cuenta que siempre que se cita un voltaje, se entiende que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, toda batería tiene dos terminales y su voltaje es la diferencia de potencial entre ellos. Más fundamentalmente, el punto que elige como 0 voltios es arbitrario. Entonces aquí, en esta imagen, tenemos entonces las ecuaciones para el voltaje, ¿sí? O la diferencia de potencial eléctrico. Tenemos las ecuaciones matemáticas, ¿sí? Y acá pues ya tenemos, digamos, la imagen, como acabé de mencionar en la diapositiva anterior, tenemos la diferencia de potencial. Entonces tenemos acá la batería, ¿sí? Digamos con eh, digamos con dos terminales y su voltaje, la diferencia de potencial entre ellos. ¿Listo? Ahora hablamos de la intensidad de corriente eléctrica. Entonces la intensidad de corriente eléctrica en palabras más cotidianas se puede expresar como el cambio de razón de la carga en función del tiempo, o también se puede expresar por la ley de Ohm como la relación que hay entre el voltaje y la resistencia eléctrica de un conductor. La corriente eléctrica es aquel flujo de electrones que necesita un elemento para poder funcionar. Tenemos que la física establece una nueva magnitud que determina la rapidez con la que la carga fluye a través de un conductor. Dicha magnitud recibe el nombre de intensidad de corriente eléctrica o simplemente intensidad de corriente. En esta imagen, entonces, tenemos las ecuaciones de intensidad de corriente, la ley de Ohm en forma de fracción. ¿Listo? Y acá pues tenemos una imagen precisamente de esa intensidad de corriente o de corriente eléctrica, ¿sí? Es para explicar mejor esta parte. Bien, hablamos de densidad de corriente. Entonces es la magnitud que mide el movimiento promedio de las cargas en un material, es la densidad de corriente. Entonces para definirla se toma un elemento de volumen, ¿sí? Delta V, que es microscópico pero que contiene millones de cargas en su interior, situado en el punto, y se calcula el promedio del producto de las cargas por la velocidad. La densidad de corriente es una magnitud vectorial análoga hasta cierto punto a la cantidad de movimiento. Cuanta más carga haya, pues mayor es la densidad de corriente. Y cuanto más rápido se mueva, mayor es la densidad. Si no hay cargas, o sea, vacío, o no se mueven, electrostática, entonces la densidad de corriente se anula. ¿Sí? Acá tenemos entonces las ecuaciones
matemáticas para densidad de corriente. ¿Listo? Y como siempre, pues tenemos la ilustración de esa densidad de corriente. ¿Cómo es? Hablamos de resistencia eléctrica. Entonces la resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Todos los materiales resisten en cierta medida el flujo de corriente y se incluyen en una de las dos amplias categorías. Entonces tenemos los conductores, que son materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden moverse fácilmente. Tenemos un ejemplo que es la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Y tenemos los aislantes, que son materiales que presentan alta resistencia y se restringen, restringen el flujo de electrones. En ejemplo de esto tenemos la goma, el papel, el vidrio, la madera y el plástico. Aquí tenemos la ecuación de esa resistencia eléctrica y acá tenemos pues como siempre la ilustración de esa resistencia eléctrica, ¿sí? Acá también vemos en esta parte también lo de la resistencia eléctrica y bueno, eh, aquí pues ya tenemos como la biografía y el apoyo de este material y pues darles las gracias por su atención. Muchas gracias.